El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a predicar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. El tema se titula: se está preparando el tiempo profético para el arrebatamiento antes de que suceda la ira. Vamos a iniciar con grandes profecías y señales de los últimos tiempos que se aproximan y que deben de suceder antes de que se dé la orden en los cielos para que la final trompeta sea sonada y se cumpla el acontecimiento mundial más anhelado por todos los creyentes, y es el que miles de millones esperamos con anhelo, pero todo será por las Escrituras, y el Espíritu Santo estará revelando todos los acontecimientos que están escritos en las Escrituras y que debe de suceder en los postreros tiempos. Vamos a revelar la profecía que el mismo Jesús, siendo la clave principal para todas las profecías que se cumplieron y las que se van a cumplir, y por eso iniciamos con las profecías que habló el Mesías en Mateo 24 del 3 al 8, cuando Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron y le hicieron 3 preguntas. Atención a esta revelación profética y escatológica que todos los hermanos y las hermanas a nivel mundial tienen que prestar mucha atención, porque está relacionado al arrebatamiento, está relacionado a la tribulación, está relacionado al final de la última trompeta y está relacionado a la ira de Dios. 3 preguntas que marcaría un antes y un después en los cumplimientos proféticos antes del fin de los tiempos. Primera pregunta que le hicieron a Cristo. Los apóstoles le dijeron: ¿cuándo ocurrirá la destrucción del templo de Jerusalén? Y déjeme decirle que el tiempo de ese cumplimiento se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano destruyó el segundo templo. Los muros y la ciudad fue casi destruida por completo. La segunda pregunta que le hicieron a Jesús fue la siguiente: ¿qué señal habrá de tu venida? El mismo Jesús, Yahshua HaMashiach, le reveló y lo describió en Mateo 24, 29 al 30, donde revela la señal de su venida, donde revela que aparecerá en los cielos y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
subraye la palabra sobre las nubes. ¿Cuándo aparecerá la señal después de la tribulación de aquellos días? Lo revela Mateo 24, 29. Le estoy entregando por las escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las escrituras, sino tal y como están escritas. Porque le estamos entregando profecías escatológicas dadas por el mismo Señor Jesús, y por eso no podemos inventar con las profecías. Ahora, la tercera pregunta que le hicieron a Jesús fue: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Pero preste atención. Las escrituras, ellas mismas le entregarán todo lo que sucederá antes de Cristo venir en las nubes. Por eso, un profeta del antiguo pacto fue el primero en hablar del fin del siglo o del fin de los tiempos. Y ese profeta es Daniel, donde revela Daniel capítulo 12, verso 1 al 2, y el encabezado habla del fin de los tiempos. Las mismas escrituras te están revelando los acontecimientos que ocurrieron antes de la resurrección de los muertos, las que van a ocurrir antes de la resurrección de los muertos y de la venida de Cristo. Por eso, ¿qué revela el profeta Daniel en el tiempo del fin? Ocurrirá un tiempo de tribulación, como habla Daniel 12, 1 y 2, cual nunca ha habido, desde que ha habido gente hasta entonces ni lo habrá. La profecía que después de ese acontecimiento habla las escrituras que ocurrirá la resurrección de los muertos, de los que duermen en el polvo de la tierra, relacionado a la resurrección de los muertos, donde ese evento ocurrirá el día que suene la séptima trompeta, el mismo acontecimiento de Daniel 12:1, que habla sobre la gran tribulación, y es la misma profecía que Cristo alertó que ocurriría en el mismo tiempo del fin de los tiempos. Y está revelado en Mateo 24, 21, donde el mismo Jesús habló y dijo que habrá una gran tribulación cual nunca ha habido, desde que ha habido gente hasta entonces ni lo habrá. Si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Lo que terminamos de revelar está en Mateo 24, 29 y 30. Más claro ni el agua. Otros acontecimientos ocurrirán antes de Cristo venir en una nube. Subrayen venir en una nube. Lo que revela, atención ahora, mucha atención, lo que revela el mismo Jesús
en Mateo 24 del 6 al 7. Es lo que está sucediendo y cumpliéndose en nuestros ojos en este siglo, donde habla de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, peste, hambre, y eso se está cumpliendo en nuestros ojos. Y dice en Mateo 24:11, antes de venir Cristo en una nube, subraye la palabra nube, que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso está sucediendo y cumpliéndose en nuestros ojos. ¿Quién advirtió eso? En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 3, habla que el apóstol Pedro reveló que hubo falsos profetas en aquel tiempo, como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, apartándose de la fe. Eso es lo que está sucediendo proféticamente y escatológicamente en nuestros ojos, en cumplimiento de las Escrituras. Por eso, esos acontecimientos se están cumpliendo antes del arrebatamiento de la iglesia. Y dice que por avaricia del dinero harán mercaderías, es decir, negociando la palabra de Dios con palabras fingidas. Y son personas que no tienen el Ruach HaKodesh, que no tienen el Espíritu de Dios. Es lo mismo que revela Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 7. Y revela que con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo revela y da una declaración: os rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra forma de pensar, es decir, de nuestra fe, ni por carta, ni por palabras, ni por espíritus, porque nadie nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos que poner mucha atención a este mensaje y la revelación de Pablo. Dice en el contexto de ese texto que no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, y ahí mismo de una vez se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, como le estamos mostrando por las Escrituras los acontecimientos que ya están ocurriendo antes de sonar la final trompeta y antes de Cristo aparecer en las nubes, podemos demostrar, como revela 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, y revela que en los postreros tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, vuelve y lo confirma, que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? Lo que oímos diariamente y escuchamos diariamente, y lo que aparece escrito en las Escrituras cuando muchos enseñan
no aparece Cristo en la Biblia porque han sido confirmados como falsos maestros y como falsos cristos que le han quitado la gloria a Dios para tomarlo ellos. Por eso muchos engañadores han salido, como dice Pablo, porque antes del arrebatamiento esos falsos maestros estarán trabajando con engaño y falsedades porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora ya podemos demostrarle, como revela las Escrituras, y le demostraremos al mundo que el arrebatamiento y la final trompeta será un hecho innegable, porque acontecerá ese día, y cuando ese día llegue y la hora que nadie sabe, entonces se dará la orden en los cielos, y será para tocar el shofar y ocurra el arrebatamiento inminente. Por eso nadie podrá detener el arrebatamiento cuando ese día llegue. Lo revela Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que lo que Pablo revela era una palabra del Señor, no palabra de Pablo. Y él dijo que debemos de estar perseverando hasta el advenimiento de Cristo, hasta que se ordene que el mismo Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, descienda del cielo en las nubes, subrayen en las nubes, y luego los muertos serán resucitados, y luego los que estemos vivos, como creyentes perseverando en la fe, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es la misma profecía de Mateo 24, 29 y 30. Es la misma profecía de Daniel 12, 1 al 3. Y dice Pablo que cuando el arrebatamiento sea realizado, estaremos siempre con el Señor, porque esa es nuestra esperanza bendita. Ahora, se confirma por las Escrituras que no por lo que creemos o decimos, sino que debemos de dejar que sean las mismas Escrituras que revele la profecía de los últimos tiempos antes que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Ahora confirmaremos lo que reveló el mismo Pablo cuando recibió la gran revelación del gran misterio, confirmándolo texto por texto, capítulo por capítulo y profecía por profecía. En 1 Corintios 15, 51 al 52, que él dijo que los muertos serían resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Cuando estemos junto al Señor, en el instante que ocurre el arrebatamiento, se cumplirá 1 Corintios 15, 54 al 51. Vuelvo a repetir, se cumplirá
Primera de Corintios 15, 54 al 55, la palabra que está escrita, se olvida es la muerte en victoria, porque ya la muerte física no tendrá potestad contra los hijos de Dios. El Eterno los bendiga a todos.